Buenos días, estimados participantes a este encuentro virtual. El tema que vamos a abordar hoy es respuesta fiscal de Centroamérica ante el coronavirus. Soy Germán Antonio Moraga. Les voy a pedir que las inquietudes o consultas que tengan las planteen al final de la presentación. Recordemos que es una presentación sobre la respuesta que está dando Centroamérica al coronavirus. Así que vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en Centroamérica sobre este tema en materia fiscal. Estamos empezando como los japoneses, justo a tiempo, pero en este momento que está viviendo el mundo, el justo a tiempo se terminó por el momento, porque recordemos que hay dificultades en suministros, entonces los tiempos se han alargado, entonces hay muchas fábricas que se han detenido, entonces todo eso con el famoso justo a tiempo, pues de momento no está funcionando. Así es que iniciamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Centroamérica ante el coronavirus? Esto nos tomó por sorpresa a todos. Fue intempestivo, no sabíamos qué estaba pasando, de pronto nos encontramos haciendo otras cosas que no teníamos en agenda. Entonces todo el mundo está en esa situación. Y hemos entrado, como el caso de quien se acuerda de 1962, una serie de supersónicos. Así está nuestro mundo ahora. Ahora los estudios se hacen en línea. Hay colegios desde primaria están trabajando en línea, muchos colegios privados, secundaria y las universidades también. En línea también tenemos teleconferencias, esta conferencia igual en línea, estamos como supersónicos. Además, me he dado cuenta de alguna gente que se enferma y llama a su médico de familia y le hace la consulta por teléfono o en teleconferencia. Entonces realmente estamos viviendo esa era de los supersónicos. La agenda que está tomando el mundo, entonces, la está dictando esta pandemia del coronavirus y está afectado el tema de salud pública y el aspecto socioeconómico. Las primeras reacciones tributarias que se dieron o se han dado a nivel internacional se pueden observar en diferentes documentos que han emitido algunos organismos internacionales. Por ejemplo, tenemos el Fondo Monetario Internacional, sacó un documento de respuestas políticas al COVID-19. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, presentó un documento sobre política y gestión fiscal durante la pandemia y la pospandemia en América Latina y el Caribe. El CIAT, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, también hizo público un documento sobre medidas de tributación ante el coronavirus. Y la Secretaría de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo una compilación de medidas de política tributaria adoptadas por los gobiernos. Y además hay un documento madre que le sirvió de base a la OCDE, que lo integraron tres instituciones, tres organismos. El Foro de la OCDE sobre Administración Tributaria, el CIAT, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y la Organización Intraeuropea de Administraciones Tributarias, IOTA. Entonces ese documento nos muestra las medidas que se están tomando actualmente en varias administraciones tributarias. Como decía, esta es la primera reacción que ha habido en relación a cómo abordar desde el punto de vista fiscal esta emergencia que tiene el mundo en relación al coronavirus. Hay un resumen que presenta la OCDE. Aquí hay 10 países. Las primeras medidas que se tomaron inmediatamente que se dieron cuenta de que era una pandemia,
empezaron a reaccionar los países. En esta lista tenemos 10 países. 10 países: Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y Brasil. ¿Qué nos encontramos en estas medidas? Si vemos en materia de seguridad social, ha habido prórroga. 5 países de estos 10 dieron prórroga en seguridad social: Italia, Francia, Grecia, Suecia y Brasil. Los otros 5 no tocaron el tema de seguridad social en cuanto a prórroga de pagos. Después tenemos en el impuesto al valor agregado, el IVA, y en el impuesto sobre la renta, todos los países tomaron medidas en relación a eso, a manera de facilitar a los contribuyentes el poder hacer frente a esta pandemia mundial. Entonces, a pesar de que son las primeras medidas, esta fue la primera reacción, como decía. Sin embargo, eso se va extendiendo la pandemia a medida de esa extensión y dependiendo de cómo está afectando a cada país. Entonces, la intensidad con que van a avanzar estas medidas va a ir variando, como decía, de acuerdo a lo que cada país considere necesario realizar. ¿Cuál es la tendencia que nos encontramos en estos primeros 10 países que tenemos en este documento del CIAD? 1, que hay prórroga de vencimiento en los impuestos. Y 2, también en las contribuciones de seguridad social. Entonces, con diferentes variaciones, como repito, dependiendo de la intensidad que para cada país puede tener la pandemia. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, elaboró un prototipo de proyecto para apoyar el diseño de buenas políticas fiscales que ayudaran a los países a enfrentar las consecuencias de la emergencia del coronavirus. Este trabajo el BID lo ha venido haciendo con los países miembros, ¿no? De tal manera que lo que busca el BID es rápidamente asegurar fondos para que se pueda combatir. La finalidad de salvar vidas es reducir el impacto negativo en la economía. Eso es lo que busca. Este prototipo de este proyecto tiene dos operaciones básicas. La primera operación, que es la que está actuando ahora, es disponer recursos para atender la emergencia sanitaria. Y en segundo lugar, apoyar el ingreso de los hogares y la liquidez de las empresas. Entonces, esta primera operación tiene esos 3 componentes, ¿verdad? Y además, dentro de esta primera operación, el BID busca que cada país haga un plan económico y fiscal que dé salida o que se pueda efectuar una vez que salga la pandemia. Una vez que disminuya y salga, cómo los países van a poder ir transitando, y en eso caemos en la segunda operación. Entonces, es promover recuperación económica y fiscal a partir de esa planeación que tienen que hacer los países. El BID ha demostrado pues su interés de apoyar esta necesidad que tiene el mundo. Partiendo de eso, la política fiscal está centrada ahora en 3 objetivos. Primero, asignar recursos suficientes al sector salud, de tal manera que puedan haber los insumos necesarios para atender la emergencia sanitaria que está afectando al mundo. En segundo lugar, el segundo objetivo es proporcionar alivio a los hogares. De tal manera, en este sentido, cuando hablamos de los hogares, se entiende que los que tienen más debilidad económica, los más pobres, los desposeídos. Y el tercer objetivo es proteger la nómina laboral de las empresas. Con este objetivo lo que se busca es evitar el despido masivo de empleados. Dentro de esto, pues, de este proyecto, ¿qué se espera? Que en el punto 2 de proporcionar alivio a los hogares y proteger la nómina laboral de empresas, que el diseño de estas políticas sea temporal. No puede ser algo que se quede ahí, ¿verdad? Porque podría haber esa tentación, ya que me está protegiendo, seguirme protegiendo el resto de mi vida, y no es así. Deberían ser temporales estos 2 auxilios, estos 2 alivios que se presenten para estos 2 sectores.
Permítame, solo quiero ver. Está presentando si está bien. Siga, profesor. Ok. Entonces, ¿por qué son importantes estos tres objetivos que están planteados para la política fiscal? Uno, porque salvan vidas. Dos, porque reducen el costo económico y social de la pandemia en el corto plazo. Y si se toman a tiempo, eso va a ayudar a que haya una menor pérdida en cuanto a la actividad económica y el deterioro fiscal en el mediano y largo plazo. O sea, es no afectar la actividad económica y por ende no afectar al fisco también. Y además permiten retornar más rápidamente el crecimiento económico y a la sostenibilidad fiscal. Esos son los tres grandes objetivos entonces en materia de política fiscal que están viendo los países. Aquí hay un documento de las medidas que ha implantado América Latina y el Caribe como respuesta a la pandemia. Es un estudio donde aparecen 22 países, ¿verdad? Hay varios grupos en cuanto al incremento de recursos para atender emergencias sanitarias de manera oportuna, proteger temporalmente el ingreso de hogares vulnerables, proteger temporariamente la liquidez de las firmas afectadas por la crisis, a las empresas, fortalecer la capacidad de gobierno para continuar ejecutando gastos y proyectando servicios básicos en crisis y comenzar a delinear un plan de recuperación económica, social y fiscal post pandemia. Entonces, si vemos en el primer punto, utilización de fondos de estabilización usando partidas presupuestarias o suplementarias, reasignación de gastos. Aquí los 22 países han aplicado estas medidas, los 22 países. Esto es a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Nos vamos a concentrar ahora en Centroamérica, para que es el tema nuestro. ¿A qué respuesta le está dando Centroamérica? Dentro de este grupo de estos 22, aquí aparece Centroamérica. Entonces, extraemos solo Centroamérica y vamos a ver qué respuesta fiscal está dando Centroamérica al coronavirus. En cuanto a utilización de fondos de estabilización y partidas presupuestarias o suplementarias, los 5 países de Centroamérica, los que están en este estudio, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e incluimos a Panamá también. Entonces, estos son los que han aplicado medidas para contrarrestar o para aliviar el efecto o el impacto que puede tener o está teniendo el coronavirus en nuestros países. Entonces, los 5 países unánimemente han utilizado fondos, han modificado sus presupuestos, ¿verdad? Y han creado incluso fondos de emergencia para atender este tema. En cuanto a procesos extraordinarios de compras públicas y contrataciones directas de bienes y servicios para el COVID-19, incluyendo ayuda a gobiernos subnacionales, o sea, estamos hablando de alcaldías municipales, en el caso de Nicaragua, ¿no? Y aquí solo hay 3 países que han aplicado estos procesos, ¿verdad? Para compras públicas: El Salvador, Guatemala y Honduras. Hay 2 países, Guatemala y Honduras, que han eliminado o disminuido de manera temporal aranceles de bienes sanitarios y han hecho simplificación de procesos de importación. Entonces, son 2 países que tomaron medidas para abaratar los costos de ingreso al país o los costos de compra en la importación para estos bienes que son necesarios para el tema sanitario que nos ocupa ahora. En el grupo 2 tenemos la protección temporal del ingreso de los hogares vulnerables. ¿Quiénes los han hecho? Los 5 países que tenemos en este estudio han, por ejemplo, aumentado de manera temporal transferencias o bonos de única vez. Son programas sociales y seguro de desempleo. En ampliación de plazos de pago de impuestos, 4 países lo han hecho, excepto Costa Rica. La eliminación, reducción o moratoria de contribución a la seguridad social de trabajadores independientes, lo ha hecho Costa Rica, Guatemala y Honduras.
En cuanto a servicios públicos, en este tema tenemos moratoria de pagos y prohibición de corte de servicios públicos. Lo han hecho 4 países. O sea, en servicios públicos le dieron plazo para pagar después a los que estaban adeudando y prohibieron el corte de servicios públicos. Ahí tenemos a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá lo hicieron. En cuanto a protección temporal de la liquidez de las empresas afectadas por la crisis, aquí hubo ampliación de plazo de pago de impuestos y los 5 países del estudio lo han hecho, ¿verdad? Han aplicado exención temporal o retraso de contribuciones patronales a la seguridad social. En cuanto a subsidios temporales al empleo, hay 3 países que lo han aplicado: El Salvador, Guatemala y Honduras. Y hay 4 países que han abierto líneas de crédito o garantías a empresas focalizadas, por ejemplo, pymes, para evitar pérdidas de empleos. Incluso hay empresas, hay actividades que, por ejemplo, las líneas aéreas, El Salvador, el caso que tiene línea aérea fuerte, Avianca, por ejemplo, eso está paralizado. Entonces, son empresas que tienen problemas, a pesar de que son grandes, también tienen problemas, igual que las pequeñas. Y en todo el mundo, las líneas aéreas tienen ese problema. Igual, si hablamos de el transporte fluvial, marítimo, acuático, entonces todo eso está teniendo problemas. En cuanto a fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para continuar ejecutando el gasto, hay 3 países, Costa Rica, Guatemala y Honduras, que han aplicado mecanismos de coordinación intergubernamental, incluyendo los gobiernos subnacionales, o sea, incluye los municipios, las alcaldías municipales, ¿verdad? Y de tal manera que esta interrelación ha permitido sistemas informáticos de teletrabajo y de trámites en línea entre las instituciones. El caso de permisos, por ejemplo, para importaciones. Y solo hay un país, que es El Salvador, el que ha trabajado con plan de recuperación económica y fiscal. Al momento de este estudio era el único país que tenía ya listo, diseñado su plan de recuperación económica y fiscal. Esta es la visión de Centroamérica, ¿cómo está? Vamos a entrar en detalle ahora de todo esto que está haciendo Centroamérica. Veamos en detalle, vamos a entrar a la medida tributaria propiamente dicha. En la medida fiscal, como pudimos ver, venían el tema de los créditos, la garantía de servicios públicos, el no corte de servicios públicos, las importaciones. Entonces venían muchos temas que tenían que ver con la vida nacional, con la economía nacional. Aquí nos vamos a concentrar a partir de este momento en las medidas propiamente tributarias para apoyar a los contribuyentes. ¿Qué es lo que está haciendo Centroamérica? Hay cuatro actividades básicas que ha desarrollado Centroamérica. Primero, ha dado un tiempo adicional para tratar los asuntos fiscales. En segundo lugar, está trabajando en el tema de reembolsos más rápidos a los contribuyentes. Luego, tenemos cambios temporales en políticas de auditoría y formas de proporcionar certeza fiscal más ágil, más rápida a los contribuyentes. Y servicios mejorados para contribuyentes e iniciativas de comunicación. En el primer grupo del tiempo adicional está separado en 5 elementos. Primero, extensión de plazos, los aplazamientos de pagos a los que están debiendo, la remisión o condonación de multas e intereses, están proponiendo planes de pago de la deuda y la suspensión de recuperación de deuda. Eso es tiempo adicional para los contribuyentes. Entonces vamos a entrar a ver en detalle qué está haciendo cada país dentro de estas medidas, ¿verdad? Que hemos puntualizado en 4 grandes grupos. Empecemos con el tiempo adicional para tratar asuntos fiscales. En el tiempo adicional vamos a ver la extensión de plazos que han hecho los países de Centroamérica en temas de extensión de plazos. Guatemala, por ejemplo, todas las obligaciones fiscales
incluidos los plazos de presentación y pago, está hablando del pago también, se han extendido hasta el 15 de abril. Acaba de pasar el 15 de abril. Probablemente están en el tema de ampliación en este momento, ¿verdad? Porque seguimos afectados los países. En Centroamérica va creciendo los números de casos que van detectándose positivos. En el caso de El Salvador, el plazo para el pago del IR se prorrogó hasta el 31 de mayo. Esto vencía en marzo, entonces se dio prórroga al 31 de mayo. Y El Salvador segmentó en varios grupos. Por ejemplo, individuos o corporaciones donde el impuesto a pagar es igual o inferior a 10.000, caen dentro de esa prórroga de plazo. Contribuyentes que se dedican a la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. Hay otros contribuyentes que se dedican al servicio de televisión, internet residencial y comercial, servicios de telefonía fija y móvil. Eso se está usando mucho ahora. Entonces, desde las casas estamos trabajando, estamos con el tema del teletrabajo nosotros ahora. Los que operan en el sector turístico y cuyo impuesto es igual o inferior a $25.000, entonces también están dentro de esa prórroga. Si se va a aplicar el beneficio a los que no tienen incentivos fiscales, totales o parciales, o están exentos de pagar la contribución especial para promover el turismo. Entonces, ponen sus condiciones en este caso. Honduras, ¿qué ha hecho en cuanto a extensión de plazos? Se extendieron para la presentación y pago de los siguientes impuestos. Para el IR corporativo e individual, ahí es una lista: contribución del sector social, el IR en alquiler de vivienda y edificios de departamentos, el impuesto especial sobre universidades privadas, escuelas y otros institutos de internado, contribución social del sector cooperativo. También las declaraciones de IVA para los meses afectados por la crisis de COVID-19 se han hecho a aquellos contribuyentes cuyas operaciones se han detenido durante la crisis. Entonces, en este caso, en Honduras, las empresas tienen que demostrar que los ha afectado y que se ha detenido, han detenido sus actividades para poder una vez demostrado eso, tener derecho a ampliar ese plazo que está dando el fisco hondureño. La fecha límite para presentación de declaración de impuestos de precios de transferencia también se extendió en el caso de Honduras, que ahí funcionan precios de transferencia. En el caso de Panamá, la ampliación de plazo es hasta el 30 de mayo para presentar declaraciones de impuestos para el periodo fiscal 2019. En el caso de Panamá, no incluye el IR retenido a los empleados. O sea, todo lo que es retención en la fuente no está incluido. Porque recordemos que la retención en la fuente que hace la empresa no es de ella ese dinero. La retención en la fuente es de el cliente que hizo negocios con ellos o del proveedor que hizo negocios con ellos. Más bien, son retenciones a sus proveedores de bienes o servicios. Entonces, eso no entra dentro de esa extensión de plazo porque es dinero que no es del retenedor. Igual en el IVA, ese dinero no es del que traslada el impuesto, no es del que factura, ese IVA es del cliente, del que hizo la compra. Entonces, Panamá deja esa excepción y nos dice, para esas retenciones o traslados de IVA, no hay prórroga en el plazo para el pago o presentación de las declaraciones. ¿Qué puede ocurrir con esto de los plazos? Que se pueden extender por varias semanas más o incluso por meses. Eso puede ocurrir. Y como decía al comienzo, eso depende de cómo va impactando, cómo se va extendiendo, cómo se va desarrollando el coronavirus en los países. Dependiendo de eso, entonces puede haber una extensión mayor. Y eso va a obligar a los países a replantearse lo que ahora tienen inicialmente para poder decir ampliemos plazos. En cuanto al aplazar pagos, aplazamiento de pagos, recordemos que nos impactó a todos, todo el mundo está impactado con esta pandemia del coronavirus y el flujo de efectivo de las empresas, el flujo de caja ha sido afectado. Muchas actividades económicas han sido afectadas y en particular las pequeñas empresas también. Entonces, ese impacto en flujo de efectivo, incluso hay compromisos que tienen las empresas en esto con su flujo de efectivo. Algunos tienen préstamos, hay que pagarlo, tienen que pagar nómina.
a sus empleados. Tienen que pagar algunos gastos también, o seguros de vehículos, seguro de edificios, seguro de mercancías. Entonces, todo eso, al estar afectadas las empresas, entonces el fisco ha pensado en Centroamérica y dice, aliviemos el flujo de caja de ellos, no lo estresemos más, no lo afectemos más. ¿Y qué medidas se han tomado? En cuanto a ese aplazamiento de pagos, en Guatemala ya vimos que está la extensión hasta el 15 de abril originalmente, en el cuadro que acabamos de ver. En El Salvador igual aparece la extensión de plazo. En Honduras, algunos pagos de impuestos para individuos y todo tipo de empresas han sido diferidos, como el previsto pago del impuesto sobre la renta para el periodo fiscal 2020. Estos son los anticipos para el pago 2020. En Honduras se pagan cada 3 meses los anticipos. En un tiempo en Nicaragua así ocurría, eran trimestral los pagos, hace muchos años. Entonces Honduras todavía lo tiene así. Entonces, ¿qué hicieron? Aplazar esos pagos. En Costa Rica hubo moratoria general para el IVA, para el impuesto selectivo del consumo, los pagos de derecho y de aduana y el pago parcial del impuesto sobre la renta también. Y de igual manera, Honduras no incluye retenciones en la fuente, igual que Panamá. No, las retenciones en la fuente no están cubiertas por este aplazamiento de pagos. También los pagos adeudados en abril, mayo y junio ahora pueden pagarse antes del 31 de diciembre de 2020. O sea, el aplazamiento de pago para estos 3 meses, los contribuyentes costarricenses tienen hasta el 31 de diciembre para pagarlo. Incluso algo adicional da Costa Rica. Si no puede hacer el pago antes del 31 de diciembre, debe solicitar un acuerdo de pago a condiciones que establezca la administración tributaria. O sea, adicionalmente a ese aplazamiento al 31 de diciembre, si usted ve que tiene dificultad, le dice a sus contribuyentes de Costa Rica, pida una facilidad de pago, un acuerdo de pago, un convenio de pago. Y Panamá extendió en 120 días calendario para el pago de impuestos que vencen desde que empezó el coronavirus para acá. Vamos a ver el tema de la remisión de multas e intereses, o sea, la condonación de multas e intereses. Este tema de multas o pago de intereses o recargos moratorios, como se le llama en Nicaragua, igual pueden causar problemas de flujo y afectar más la situación de las empresas, ¿no? Sobre todo esto si hay dificultades para que puedan comunicarse de manera ágil con las administraciones tributarias, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo Centroamérica en esto? Guatemala, no se cobrará multa e intereses, dice Guatemala, con respecto a obligaciones tributarias extendidas hasta el 15 de abril. En El Salvador, los procesos de sanción administrativa han sido suspendidos por 30 días calendarios. O sea, no hay proceso de sanciones, no hay imposición de multa o de recargos moratorios o mantenimiento de valores en algunos casos. En Costa Rica no se cobrarán intereses ni multas por los impuestos en los que se aplazó el pago. O sea, si se le dio prórroga en el pago, entonces no corren intereses, moratorios ni tampoco multas. ¿Qué dice Costa Rica? Sí, que a partir del 1 de enero del 2021, los contribuyentes que no hicieron el pago dentro del plazo establecido, recordemos que era el plazo que tienen para pagos hasta el 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre. Entonces, el que no hizo su pago y no solicitó un acuerdo de pago, una facilidad o un convenio de pago, va a tener que pagar esas obligaciones junto con los intereses y multas correspondientes. O sea, después del 31 de diciembre, cualquiera que no pudo pagar, a pesar de que tenía esa prórroga, si no llegó a acuerdo con la administración tributaria para hacer una facilidad de pago, va a tener que asumir intereses y multas en que se va a incurrir el tiempo en que tenga esa mora. En el caso de Panamá no se generarán intereses, recargos y multas. Y los impuestos y contribuciones cubiertos incluyen impuestos directos e indirectos, nacionales específicos y cualquier otra deuda, así como los impuestos de bienes raíces. O sea, toda la deuda que tenga un contribuyente en Panamá no va a generar intereses. Ya habíamos dicho que no incluye las retenciones que hacen los contribuyentes
proveedores o lo que le hacen los clientes a ellos. En cuanto a planes de pago de la deuda, siempre estamos hablando del tiempo adicional para tratar asuntos fiscales. Estamos en el primer grupo de las medidas fiscales para apoyar a los contribuyentes. Y tenemos planes de pago de la deuda, ¿verdad? Entonces, una opción que deben considerar las administraciones tributarias es facilitar el acceso a los planes de pago. Como ya vimos, Costa Rica ya lo dejó planteado y dijo, pueden hacerlo. Tienen prórroga hasta diciembre, repito, pero si no pueden, soliciten una facilidad de pago. Porque esto es importante para el tema del flujo de caja de la empresa. Aquí, en cuanto a planes de pago, Honduras estableció un procedimiento de forma digital para facilidad de pago, ¿ya? Como reacción, como respuesta a la crisis del coronavirus. Entonces, solo Honduras lo ha hecho. De manera digital se puede hacer, en el caso de Honduras, de la SAR de Honduras, que es la de Servicios de Administración Tributaria. Esa es como la DGI de Nicaragua, ahora se llama SAR en Honduras, antes se llamó DEI, Dirección Ejecutiva de Ingresos, ahora se llama SAR. En Costa Rica ya vimos que el contribuyente puede hacer el arreglo de pago con la administración tributaria. Y en cuanto a la suspensión de recuperación de la deuda, la administración tributaria puede hacer suspensión, incluso suspensión de embargo de salario o cuentas bancarias, o de embargos en activos de las empresas, que luego una vez que los embargan y no logra pagar la empresa, pues los vende la administración. Entonces todo eso se puede quedar en suspenso y veamos qué respuesta ha dado Centroamérica en este tema. Aquí Honduras, por ejemplo, ha pospuesto la recuperación de deuda debido a imposibilidad de ejecutar las acciones debido al estado de emergencia. Recordemos que en Honduras, pues con el estado de emergencia, incluso puso toque de queda en algún momento Honduras, entonces no puede el personal andar en las calles, entonces eso dificulta la ejecución de las deudas. Entonces está detenido eso. Y en el caso de Costa Rica, el Departamento de Cobro Judicial suspendió temporalmente la ejecución de nuevas incautaciones de cuentas bancarias y activos durante la situación de emergencia nacional del coronavirus. Entonces, estos dos países tienen esa medida exclusiva para suspender recuperación de deuda. Ahora pasaremos al segundo grupo, que son los reembolsos más rápidos a contribuyentes. El fisco, en el caso de Centroamérica y el mundo, cuando el contribuyente tiene saldo a favor, pues habrá que devolverle el dinero. Ya hay normativas fiscales en ese sentido en los países. Entonces, estos procesos de reembolso, los gobiernos de Centroamérica van a tratar, o vamos a verlo ahora, cómo están priorizando para garantizar que se devuelva rápidamente esos montos que se le están debiendo a los contribuyentes por pago indebido, dice el caso de la legislación nuestra, Código Tributario, pago indebido, cuando usted pagó de más, cuando le queda saldo a favor. Estamos hablando del artículo 76 del Código Tributario nuestro. Pero bueno, veamos qué está haciendo Centroamérica en este sentido. Y solo El Salvador ha tomado medidas en este sentido. Y han acelerado los procesos de reembolso del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado a los exportadores. Igual en El Salvador solo los exportadores tienen derecho a devolución, ¿no? Los que son tasa cero. Entonces están apurando ese tema, ¿verdad?, de los reembolsos. Es el único país que tomó esa medida por ahora. En cuanto a política de auditoría y seguridad fiscal, ¿qué medidas están tomando los países? Recordemos que el tema de la auditoría tiene un costo económico alto para la administración tributaria. Tiene que desplazar un equipo de 2 o 3 auditores a trabajar, y a veces duran mucho tiempo, varios meses, se llevan las auditorías, ¿no? Entonces eso desviaría la atención de los contribuyentes en el problema actual que se tiene y que les está afectando la liquidez a las empresas.
Además, ¿qué ocurre? Que la auditoría física puede implicar riesgos de transmisión para el personal de la administración tributaria y para los contribuyentes. Entonces, para evitar riesgos de transmisión, en los países, ¿qué medidas han tomado en cuanto a las auditorías? Y aquí vemos que 4 países, excepto Panamá, han tomado medidas en ese sentido. Han dado respuesta a los contribuyentes. En Guatemala, por ejemplo, que estableció que no se van a llevar a cabo procedimientos de inspección y verificación hasta el 15 de abril, desde que empezó la pandemia. Esto probablemente ya se amplió. Al momento de este estudio estaba hasta el 15 de abril. Y por un periodo de 3 meses estableció Guatemala que se suspenden los procedimientos de inspección y verificación que implican la interacción con los contribuyentes. O sea, Guatemala está planteando el alejamiento del contribuyente, del personal de las empresas con el personal de la administración tributaria. Y solo se pueden realizar auditorías de escritorio. O sea, el contribuyente no va a ver físicamente en estos tiempos a los auditores de la SAT de Guatemala, de la Superintendencia de Administraciones Tributarias. En el caso de El Salvador, los exámenes en curso, o sea, las auditorías que se están realizando no se han suspendido. Pero ¿qué orientación hubo? ¿Qué orden hubo para el fisco salvadoreño? Que los auditores trabajen desde la casa, tan lejos como sea posible. O sea, con la información del contribuyente, vemos que Guatemala lo está pidiendo, o dice Guatemala que se va a hacer solo de escritorio la auditoría. Entonces algo así está haciendo Guatemala. Trabajen desde la casa, le dice a sus auditores. El Salvador está haciendo eso, trabajen desde la casa. Entonces el tema de la lejanía para evitar la transmisión del virus. En Honduras las auditorías se pospusieron debido a la imposibilidad de ejecutarlas, ya que hay acciones o debido a las acciones que están por el estado de emergencia. Y Costa Rica, los sectores económicos principalmente afectados por el COVID-19 no estarán sujetos a inspecciones fiscales en el año en curso. O sea, todo el 2020 esos sectores económicos no van a ser auditados. Entonces habría que ver Costa Rica, lógicamente, ¿qué ha hecho? Ha hecho una selección de qué actividades económicas han salido seriamente afectadas. Probablemente el turismo, los servicios de restaurantes, temas de ese tipo. Con esas actividades, pues, durante el año 2020 no van a tener la visita de auditores. En cuanto a inspecciones fiscales, se van a centrar en sectores económicos que han experimentado un aumento de operaciones regulares, como la venta de comestibles y productos farmacéuticos. Costa Rica entonces ya delimitó y dice los sectores que se han subido, por ejemplo, eso, que vende productos farmacéuticos, productos comestibles, eso sí, van a ser auditados durante el 2020. Y se suspendieron también las audiencias presenciales, y en el caso de los litigios o de los recursos que someten los contribuyentes. Y se han promovido audiencias a través de una plataforma de comunicación y colaboración. O sea, de manera digital están tratando de atender esas audiencias cuando hay recursos. Panamá no hizo ningún registro en este sentido, no ha tomado ninguna medida. En cuanto a los servicios mejorados e iniciativas de comunicación, hay muchas administraciones tributarias que han ampliado sus canales de comunicación digital en los últimos años. Y casi todas, la mayoría, ya tenían, antes de la pandemia, ya tenían en uso canales de comunicación digital. Entonces teníamos, por ejemplo, mensajes a través de chat, las páginas web amigables, y muchos servicios en línea tenían las administraciones. En este sentido, ¿qué ha hecho Guatemala? Entonces el sitio web y las redes sociales se han utilizado para proporcionar información relevante a los contribuyentes. Y se utilizan varios canales, como decíamos, para llegar a los contribuyentes vulnerables. El centro de contacto está disponible y operan con personal que trabaja desde casa. Entonces están en teletrabajo los funcionarios de la administración tributaria que están atendiendo este tema dentro de la emergencia, la parte fiscal. Y además Guatemala está proporcionando capacitación en línea. Desde un programa que tienen, hay servicio de asistencia virtual
el chatbot se proporciona en el portal de la SAT para responder preguntas sobre impuestos y aduanas. Entonces, el tema de las consultas lo están haciendo de manera digital, no está por escrito, sino que de manera digital están respondiendo a las inquietudes de los contribuyentes. En cuanto a El Salvador, las declaraciones de impuestos y los informes deben ser exclusivamente presentados en línea, porque el caso de El Salvador o Guatemala tenían un híbrido, había presentación de declaraciones en línea y también en físico. En este caso ya El Salvador dijo exclusivamente van a ser presentadas en línea las declaraciones. Se realizaron mejoras de servicios en línea, la asistencia al contribuyente la proporcionan a través del centro de atención telefónica y por correo electrónico. Y el personal está desde sus hogares. El personal de asistencia al contribuyente en El Salvador entonces está desde su casa, está haciendo teletrabajo. Existe también comunicación constante a través de canales de la cuenta en las redes sociales, proporcionando información sobre plazos y servicios en línea y cualquier otra información que se relacione con el tema que nos está ocupando ahora. En Honduras se implementaron canales digitales y líneas directas exclusivas de la administración tributaria ante la crisis. O desde antes de la crisis estaban y ahora se han intensificado el uso de ellos. Entonces la presencia, ¿verdad?, en las redes sociales de la administración ha aumentado, ¿verdad?, según el estudio, y exclusivamente pues casi se está trabajando igual en línea, de manera digital, frente a los contribuyentes, en cuanto a la atención que se le brinda a ellos. En Costa Rica el contribuyente tiene acceso a todos los servicios prestados por la administración tributaria a través de correos electrónicos. Y el servicio del centro de llamadas también se reforzó para mejorar la capacidad de respuesta. El Ministerio de Hacienda de Costa Rica en su sitio web ha mejorado los canales de comunicación con sus diferentes dependencias para que el usuario pueda comunicar mejor sus trámites a la administración tributaria. O sea, este sitio permite trasladarse o migrar a otras instituciones, ¿verdad? Esto lo está coordinando el Ministerio de Hacienda en Costa Rica. Y a partir del 13 de abril, la Administración Tributaria ha comenzado sesiones informativas virtuales sobre las medidas relacionadas con el coronavirus. Entonces, esto es en cuanto a servicios mejorados e iniciativas de la comunicación. Ahora veámonos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si revisamos, Nicaragua no apareció ahí, en ese estudio. ¿Y por qué no apareció? Sencillo, porque se mantiene la legislación fiscal vigente. O sea, no ha habido ningún cambio, o sea, ninguna medida, en este caso Nicaragua ha tomado para mitigar los efectos que puede causar el coronavirus o que está causando en la economía del país y a los contribuyentes en particular. Entonces, al mantenerse la legislación fiscal vigente, ¿qué pasa con Nicaragua? Los plazos para declarar y los plazos para pagar fueron establecidos el año pasado, el 28 de febrero, en la ley 987 de reformas y ediciones a la ley de concertación tributaria. Si vemos los plazos para declaración en esta lista que está aquí: retenciones de IR, anticipo, pago mínimo, el IVA, impuesto de valor agregado, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto específico al consumo de cigarrillos y otros productos del tabaco, el impuesto específico conglobado a los combustibles, el impuesto especial para el financiamiento del Fondo de Mantenimiento Vial. Todo esto requieren declaración. Entonces los plazos están en el quinto día calendario del mes siguiente al periodo a reportar. Para todos los casos es el quinto día calendario. Recordemos que antes de la ley 987 eran días hábiles. Entonces, a partir del año pasado, pues estamos en días calendarios. Y los plazos para pagar, igual, quinto día calendario, o sea, van junto con la declaración, es fecha tope también para el pago. Quinto día calendario, excepto en dos casos: en el anticipo del pago mínimo, que son 15 días calendarios del mes siguiente al periodo a reportar, y también a los contribuyentes que están anticipando el 1%, los que están clasificados dentro del grupo de los demás contribuyentes, tienen 15 días calendarios del mes siguiente para pagar el IVA, porque el grupo de principales contribuyentes y grandes contribuyentes
esos quedaron siempre con el quinto día del calendario del mes. Así que en el caso de Nicaragua, pues no hay ningún cambio. Así que debemos estar atentos, los nicaragüenses, para estar cumpliendo con lo que está vigente ahora. ¿Qué pasa si hay incumplimiento? Bueno, aquí vienen las sanciones que están en la ley. El tema de las sanciones aparece en el Código Tributario, en el artículo 51 y en el 131 del Código Tributario. Entonces ahí tenemos, si hay omisión en la presentación de la declaración, o sea, no se presentó a tiempo en el quinto día calendario, hay una multa de 1.750 córdobas, que equivale a 70 unidades de multa. Recordemos que esta es la mínima, la máxima son 90 unidades. Si el contribuyente paga después de la fecha límite que tenemos en el calendario, entonces hay dos sanciones, un recargo moratorio y hay mantenimiento de valor también. El recargo moratorio es por cada mes o fracción. Y para los responsables, recaudadores o retenedores, el recargo moratorio es del 5% mensual o por fracción de mes. Esto equivale al 0.17% por día de retraso. Recordemos que el responsable recaudador es más, la alícuota es más alta, es 5%, porque para ese dinero que él recauda a través del IVA o del impuesto selectivo del consumo, no es de él, es de su cliente. Y en el caso de las retenciones que hace, tampoco es de él, esa retención es de su proveedor, es a cuenta del IR del proveedor. Entonces, por eso es más alta la tasa, el 5%. Y en el caso del IR, que deja de enterar el contribuyente, la alícuota es del 2,5%, que equivale al 0.08% por día de retraso. En esto cae, por ejemplo, el anticipo del pago mínimo. Ese es el IR del contribuyente que lo está anticipando. Entonces, en este caso es 2,5% o el 0.08% por día de retraso. Y hay mantenimiento de valor. Esto significa que la tasa de cambio del Córdoba con respecto al dólar se va a aplicar al momento del pago del impuesto. Así está Nicaragua, entonces, actualmente. Este es un resumen de la bibliografía, de donde tomé esta información para compartirla con ustedes. ¿Qué podemos resumir de esto? Que las políticas fiscales pueden jugar un papel importante para salvar vidas y mitigar las consecuencias económicas del coronavirus. Esa es la lección que podemos sacar de lo que está haciendo Centroamérica y lo que está haciendo el mundo. Porque incluso el Fondo Monetario Internacional tiene un estudio de 186 países, ¿verdad?, sobre las respuestas que ha dado al coronavirus. Pues en la bibliografía que presenté ahí está ese estudio, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar si llegan a esa dirección de correo. Algunas medidas que ha adoptado Centroamérica están dentro de los poderes generales otorgados a la administración tributaria. O sea, está en la ley esa facultad para la administración tributaria. Pero hay otras que pueden requerir cambio legislativo. Eso va a depender de las circunstancias en cada país. Por ejemplo, ¿quiénes han tenido que sacar leyes? Costa Rica, porque las facultades no eran suficientes para que la administración tributaria, la Dirección General de Tributación de Costa Rica, pudiera tomar esas decisiones. Entonces tuvo que haber una ley que salió del Congreso, de la Asamblea de ellos, ¿verdad? Igual en Panamá también tuvieron que emitir leyes, en El Salvador, en Guatemala, porque toda esa facultad no la tenía la administración tributaria. Y bueno, señores, esta ha sido mi presentación. Nos vamos a tomar unos 10 minutos, nos quedan para las 10, para ver las consultas que ustedes tienen, alguna inquietud, para que podamos conversarla sobre este tema de la respuesta fiscal que está dando Centroamérica al coronavirus. Ya le diste la chance. Sí. Bueno, aquí hay alguien nos dice, bueno, Nicaragua no ha hecho nada. Bueno, ya lo vimos. La ley de Nicaragua es la que tenemos vigente, ¿verdad? Lo que vimos, los que se han hecho, pues ahí estaba en el estudio. Por aquí hay otra inquietud.
En el caso del gasto médico que usa una empresa para evitar la propagación del coronavirus, si se va a poder deducir, aun cuando no tenga un convenio colectivo. Hablo de instalaciones, fomento. Bueno, este es el caso de Nicaragua. Recordemos de que Nicaragua no ha hecho cambios, pero sí los gastos médicos, si usted compra alcohol gel, compra mascarilla, compra desinfectante, eso es deducible del IR, es para mantener con salud a sus trabajadores, entonces tendría fiscalmente que reconocerse. Ese teníamos dos, a ver el otro tenemos por aquí. Bueno, esas son las dos que tenemos, había dos inquietudes. Así que esta es la situación que tiene Nicaragua ahora y con respecto a Centroamérica, pues. O sea, hemos visto el espectro, qué es lo que ha hecho Centroamérica de acuerdo a esos estudios y qué es lo que no ha hecho Nicaragua. Veamos, por aquí tenemos otra pregunta. No hay, dice, alimentos gratis. Por ende, esperemos, vamos a revisar ahí. Que tiene mucho hambre. Sí. No, son autocultivos. No parece. Estamos revisando un poco ahí las preguntas que han entrado por. Hace mucho. En Nicaragua hay facultades para hacer cambios fiscales. Que si hay una pregunta, si la administración tributaria de Nicaragua tiene facultad para hacer cambios fiscales. No, recordemos que incluso las fechas límite, el quinto día que pasó de día hábil a ordinario para presentar declaraciones y para pagar en la mayoría de casos, eso tuvo que ser mediante ley. O sea, la administración tributaria no puede hacer cambios y decir ahora va a pagar antes o le vamos a ampliar los plazos, no puede, no hay facultad. Entonces, es lo que decíamos, hay países que si la administración no tiene la facultad, entonces mediante una ley se crea la disposición para establecer algún plazo o cualquier cambio que vaya a afectar en este caso al contribuyente, ya sea de manera positiva, que es lo que se espera que se produzca con este tema de poder dar respuesta fiscal al tema del coronavirus. Entonces vemos que hay una gama de respuestas que ha dado Centroamérica. ¿Cómo impactan estas medidas en el presupuesto y déficit de los países? Adicional, se prevé incremento de impuestos. Ok, que cómo impacta en los países y si se prevé incremento de impuestos. Uno, ¿qué han hecho los países? Pudimos ver que los países de Centroamérica han modificado sus presupuestos. Eso es lo primero. Por ejemplo, el Estado, la publicidad, la han bajado en Centroamérica, cero publicidad del Estado, para poder invertir ese dinero de publicidad en asistir, digamos, el tema de la pandemia, en el tema de la salud, por ejemplo. Eso es lo primero, poder modificar presupuesto. Segundo, miramos que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha presentado el programa y hay recursos que ellos están ofreciendo a los países, en este caso a la región Centroamérica y países del Caribe, está ofreciendo recursos para poder atender estos tres objetivos que mirábamos: alivio a los hogares, el tema de la salud y cómo apoyar a los contribuyentes. Entonces hay apoyo en ese sentido, lógico, lo tienen que gestionar los países. Por aquí tenemos otra, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno en las actuales circunstancias con respecto a la crisis? ¿O qué puede hacer el gobierno? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Centroamérica. Eso depende también, como decimos, la situación de cada país. Ya se dijo desde el comienzo, va a depender las medidas que se toman de acuerdo a las circunstancias de cada país. Entonces ahí tenemos el modelo de que lo que está haciendo Centroamérica y además hay el modelo que es lo que está haciendo el mundo, ¿no? Incluso España, por ejemplo, Alemania,
¿Qué es lo que han hecho? Están financiando las nóminas en el 80% a las empresas para que no corran a los empleados. Pero bueno, son países del primer mundo, que tienen recursos suficientes, aunque tienen dificultades ahora, pero tienen recursos y están recurriendo a ellos. Entonces, todo eso, en este caso Nicaragua, pues puede verse en el espejo de qué es lo que están haciendo los demás. Lógicamente no se puede replicar a como lo está haciendo el otro, yo lo voy a hacer tampoco, no es así, sino que va a estudiar hasta dónde puede hacerlo, qué medidas puede tomar. Y miramos el tema, por ejemplo, de no hay corte de servicios básicos, hay prórroga también en Costa Rica, hay prórroga en el caso de los alquileres. Hay negocios que tienen locales alquilados para trabajar y el negocio se quedó sin actividad, entonces hay prórroga. Y le dicen, no le cobre usted. Y entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Dice el dueño del local. Bueno, se le va a dar un financiamiento a usted mientras el otro se recupera. O sea, la idea es que no cierre ese negocio. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Esto solo es un intento, es la primera reacción que ha tenido Centroamérica y el mundo al coronavirus. Y esto se va a ir afinando en la medida que se va avanzando en este tema, ¿verdad? Y cómo se va desarrollando esta pandemia en cada uno de los países. Bueno, muy agradecidos entonces, espero que haya sido útil esta visión centroamericana sobre lo que se está haciendo como respuesta al coronavirus. Muchas gracias.